Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigas y amigos. Espero que estén todos muy bien. Acá les habla el lector impune y hoy vamos a comentar y analizar, si es que se puede, la novela Siddhartha de Hermann Hesse, esta maravillosa obra literaria del escritor alemán. Pero para hacer algo diferente, quiero comentar lo siguiente. Yo tengo un blog que se llama La Palabra en Crisis, en el cual escribo pequeñas reseñas de los libros que voy leyendo. También escribo algunas cosas que son textos literarios personales y que me gusta compartir, y algunas reflexiones. En este caso voy a partir leyendo la reseña que escribí el 29 de mayo del 2025 de esta novela que se llama Siddhartha y el camino de la experiencia. Y luego pasamos a comentar la obra, ¿sí? Parte el texto así. Espero, bueno, igual subir el link del blog en la caja de comentarios en YouTube para aquellos que quieran ir y leer algún texto mío o esta reseña, ¿sí? Parto. Dice: cuando tuve en mis manos y leí por primera vez la novela Siddhartha del escritor alemán Hermann Hesse, tenía unos 16 años. Era un adolescente viviendo en los 90 y no tenía acceso directo a los libros, ni menos a Encarta 97 y un computador para poder buscar cualquier dato. Solo tenía algunos libros escolares no muy ilustrativos para adquirir un conocimiento más acabado acerca de cualquier cosa que a uno se le ocurriera estudiar. Sin embargo, encontré el libro de Hess en un banco de una plaza cualquiera un día ya ido en el tiempo. Este suceso extraño y maravilloso fue mi primer acercamiento al autor, al budismo y a la espiritualidad oriental. En esa época no dimensionaba lo trascendental que es el mensaje de la novela para cualquier persona que busca algo en la vida, ese no sé qué, que anhelante de encontrar el sentido de la existencia palpitaba en mí. En todo caso, aquello sigue latente en mi persona de diferentes formas. Lo importante será conocerse a sí mismo. Creo, al final de cuentas, que eso es lo que quiere decir esta obra literaria. Pero vamos por partes. Para entender un poco más en profundidad las obras literarias del autor, y en especial esta, su estilo literario y su visión del mundo, es necesario conocer ciertos datos de la vida de Hess. Nacido en 1877, vivió una infancia marcada por la influencia misionera protestante de sus padres. Vivió unos primeros años de vida difíciles y una adolescencia caracterizada por un intento de suicidio. Crisis personales y búsqueda espiritual se expresan en él desde muy temprano en su existencia. En su juventud, Hermann Hesse ejerce distintos trabajos para ganarse el pan, y fue en uno de ellos, como dependiente en una librería, lo que generó al futuro escritor. Sus experiencias personales, un desencanto de la cultura occidental y sus lecturas filosóficas allanan el camino para el desarrollo de su visión espiritual. Luego de la Primera Guerra Mundial y su trabajo en la Cruz Roja Alemana atendiendo a prisioneros de guerra, ese interés acerca de la espiritualidad oriental termina por consolidarse en él, lo que lo llevaría a crear una de las literaturas más profundas y simbólicas que podamos leer actualmente. Las influencias poderosas en el alemán, que fueron clave en sus obras y especialmente en su pensamiento, particularmente en el caso de la que hoy nos ocupa, acá en esta reseña de Siddhartha, van desde los Upanishad, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching de Lao Tse, hasta Carl Jung, por ejemplo. De esta manera nos podemos hacer una idea clara respecto de quién es el autor
y su forma de ver la vida. Esta novela, publicada en 1922 y que tuvo en los años 60 del siglo XX una resonancia importante en el movimiento hippie, nos relata la vida del hijo de un brahman, que un buen día decide dejar el confort de su casta y experimentar el mundo. En esta obra seguimos a Siddhartha, el protagonista, en las diversas etapas de su vida. En este sentido, presenciaremos que encontrará en su búsqueda espiritual a distintos maestros y filosofías que no convencen al joven hijo del Brahman. Luego de estar en compañía de los samanas, ascetas itinerantes, junto con su amigo de la infancia, Govinda, el joven Siddhartha escucha acerca de un gran sabio que pulula por la antigua India y que ha alcanzado la iluminación. El joven decide dejar, por lo tanto, a los samanas y a Govinda atrás, porque considera que estas personas no lo ayudan a encontrar lo que busca, el autoconocimiento y la iluminación. Lo que anhela el hijo del Brahman, en otras palabras, no es una doctrina específica, sino más bien experimentar lo que se entiende como la unidad del ser. En otras palabras, esto quiere decir que el joven indio indaga la manera de encontrar cómo todo en el universo está interrelacionado o interconectado, y todo es parte de una misma esencia divina o cósmica. El príncipe explora aquello que está tratando de encontrar, y toda la novela nos habla de esa búsqueda incansable a través de la experiencia directa con el mundo, pero el mundo se muestra en la obra como esa tensión constante entre los opuestos, espíritu y cuerpo, placer y ascetismo, por ejemplo. Ahora bien, lo que el futuro lector de esta novela debe tener en cuenta es que la experiencia personal en ese indagar del joven Siddhartha apunta a que la real sabiduría que persigue no se encuentra en los libros o en las doctrinas entregadas por los hombres, sino en la mera experiencia del vivir. Por esta razón, el joven practicante espiritual deja atrás la doctrina entregada por Gotama, una vez que la conoce y sabe de las enseñanzas del Buda. Bajo esta lógica del protagonista, se puede comprender la diferencia entre el personaje de Govinda y Siddhartha. El primero también se encuentra en la misma búsqueda que lleva a cabo el joven príncipe. Sin embargo, no es capaz de darse cuenta que debe seguir un camino propio, como lo hace su amigo de toda la vida. Es por eso que toman rutas diferentes ambos personajes. Avanzado el tiempo, el hijo del Brahman llega a tener contacto con diferentes personajes. Así surgen en el horizonte Kamala, una hermosa y experimentada cortesana que enseña al protagonista el arte del amor físico. A la postre, la pareja tendrá un hijo que resultará una enseñanza conflictiva para Siddhartha. Gracias a la cortesana, el aspirante al nirvana conoce a Kamaswami, un astuto y rico comerciante que lo toma como empleado y le enseña el arte del comercio. El personaje principal de esta historia, así siguiendo los consejos del comerciante, se vuelve rico, acumulando una cuantiosa fortuna. Se vuelve un ávido apostador y vividor, llegando a tener todo lo que el mundo materialmente puede dar. El deseo y el apego, junto con el placer que pueden dar las cosas transitorias, no logran satisfacer a Siddhartha. Cuando éste llega al río, en uno de los momentos más espirituales a nuestro juicio en la novela, y decide quedarse a trabajar con Vasubeda, quien es el barquero que ayuda a las personas a cruzar el río, él ha dejado atrás su vida de riqueza y su paso por el mundo del samsara. En este punto, Siddhartha se encuentra despojado de sus posesiones materiales y de sus ilusiones y de todo aquello que lo amarra a este mundo.
desde una perspectiva mundana, puede considerarse que ha llegado al río sin nada, casi como basura, despojo del mundo humano, y que y que se ha abandonado a sí mismo. Sin embargo, es precisamente a través de su tiempo con Vasudeva, escuchando el río y aprendiendo de su sabiduría, que Siddhartha encuentra una comprensión más profunda de la vida y alcanza la iluminación. Vasudeva, aunque humilde y sencillo, se convierte en un guía espiritual crucial para Siddhartha. Lector, póngale ojo al humilde barquero, se sorprenderá. Por lo tanto, la llegada de Siddhartha al río, despojado de su pasado y su encuentro con Vasudeva, quien le enseña a encontrar la sabiduría en lo aparentemente simple, podría interpretarse en relación con esa idea de despojamiento y renacimiento. En esta novela, el río es un ente que enseña la naturaleza cíclica de la vida. Es el representante de la simultaneidad de todos los tiempos en el presente. Esto quiere decir que si leemos esta novela en capas, nos podemos dar cuenta que hay una profunda reflexión acerca del tiempo y su naturaleza. Nos damos cuenta, de esta manera, que el tiempo no es tan lineal y absoluto como creemos cotidianamente. El pasado y el futuro tienen una tangible influencia en nuestro presente. Bajo este modo de pensar, podemos tomar conciencia que tenemos la capacidad de conectar con diferentes momentos a través de la memoria, la experiencia y la imaginación. Esto es como si hubiese una sensación subyacente de conexión entre todos los momentos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Bueno, ante esta pequeña reflexión, solo queríamos invitarlos a leer esta espectacular novela de Hermann Hesse. Es, definitivamente, una obra que nos enseña mucho, nos muestra un camino acerca de la verdad de la vida, del sentido de la experiencia y el sentido de la amistad, el amor, el dinero, el placer y las cosas. También nos puede dar a conocer ciertos caminos que podemos elegir para vivir la vida y aceptar sus etapas, seguir nuestra propia senda, nuestra propia verdad, nuestras propias reflexiones sobre la naturaleza de la vida y así poder entender que a través de la experiencia personal podemos encontrar tal vez el camino a la sabiduría. Bueno, queridos amigos, esa era la reseña que yo escribí para mi blog La Palabra en Crisis, ¿sí? Ahora lo que quisiera poder comentar es la novela. Bueno, esta novela, como dije ahí en la reseña, fue publicada en los años 20 del siglo XX y tuvo gran resonancia. Hermann Hesse llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura también. Pero hablemos de la novela, hablemos de sus personajes. Los personajes principales, en este caso sería obviamente Siddhartha, que es el protagonista, que es un hombre que está en búsqueda de la iluminación y de la comprensión del ser a través de las diversas experiencias que tiene en su vida y los diversos caminos que él toma. También está Govinda, que es el mejor amigo de Siddhartha desde su infancia. Lo acompaña en su primera búsqueda con los samanas, que son o que eran, digamos, ascetas que iban de un lugar a otro, itinerantes, en la antigua India. Pero luego se separan, toman caminos diferentes. Por ahí Govinda se queda con las enseñanzas del Buda, que será representado en la novela con el nombre de Gotama. Y luego aparece muchos años después en la vida de Siddhartha en diferentes etapas. Obviamente también está Gotama, que es el Buda histórico, ¿no es cierto? Es el iluminado, cuyas enseñanzas atraen a muchas personas.
incluyendo al mismo Govinda, como ya había dicho. Siddhartha lo respeta profundamente, pero decide no seguir su doctrina, creyendo que la iluminación de alguna forma debe encontrarse a través de la experiencia personal, ¿sí? A través del camino del mundo. También está Kamala, que es la bella y experimentada cortesana que le enseña a Siddhartha el arte del amor físico, de la sexualidad, y lo introduce al mundo de los negocios, le presenta a Kamaswami, ¿sí? Y también es la representante de los placeres mundanos, podríamos pensar de alguna forma. Bueno, también está Kamaswami, que es este rico comerciante que emplea a Siddhartha y le enseña todos los caminos del mundo material. Y bueno, ahí Siddhartha acumula mucho dinero, una suerte de Elon Musk de la antigüedad, ¿no es cierto? Etcétera. Y, por cierto, como personaje también principal, está Vasubeda, que es este humilde barquero sabio que vive junto al río y que se convierte en el mentor espiritual para Siddhartha en la última etapa de su vida, ¿sí? Por otro lado, hay personajes secundarios. Por ejemplo, está el padre de Siddhartha, que es un brahman, que es respetado, que inicialmente se opone a la partida de su hijo, pero que finalmente lo deja seguir su propio camino. Se sabe que en la historia original de Buda, su padre, el padre de Buda, lo mantiene, digamos, cautivo en su palacio con unas grandes murallas, y Buda no conoce la realidad del mundo exterior porque su padre prefiere no hacerlo sufrir en ese sentido. Por otro lado, también está en la novela la madre de Siddhartha. Aparece muy brevemente al principio de la novela y obviamente lamenta la partida de su hijo. Los samanas, como ya lo había dicho, son estos ascetas que viven un tiempo con Siddhartha, y ellos también buscan la liberación a través de la negación del yo. Es un punto importante de la novela, ¿no es cierto? De la filosofía o de las tradiciones budistas, esa negación del yo. También está el hijo de Siddhartha, que es este hijo que tiene con Kamala. Y esa relación es conflictiva, es dolorosa para Siddhartha. Igual le enseña a Siddhartha lo que se entiende por el amor paternal, este amor filial y el sufrimiento. También por ahí aparece como un personaje secundario, un ferroviario. En algunas traducciones aparece así. Aquí en la editorial de Bolsillo está, creo que está así expresado. Interactúa muy poco con Siddhartha en la novela. Igual son personajes que tienen que estar para darle esa coherencia a las obras literarias, ¿sí? Pero bueno, hablemos de las características fundamentales de la novela. El viaje espiritual y la búsqueda de la iluminación, ese sería como el eje central de esta obra. Es el núcleo, ¿no es cierto? Entonces aquí seguimos a Siddhartha en estas distintas etapas, desde su juventud como un postulante, podríamos decir, a Brahman, hasta su encuentro con distintos maestros, filosofías y experiencias. Pero lo que busca Siddhartha es un autoconocimiento y en el fondo es la iluminación. Y lo que Siddhartha en el fondo piensa no es encontrar una doctrina fija que lo guíe y que le muestre el camino hacia experimentar esa unidad del ser, ¿m? Sino más bien en el fondo Siddhartha opta por un camino personal que es el camino de la experiencia. Ahora, ahora bien, también existe el concepto de la dualidad y la unidad, ¿sí? La novela juega constantemente con esta tensión entre los opuestos. Como decía yo en la reseña que leí, el espíritu y el cuerpo, el placer y el ascetismo, y el mundo del samsara y la búsqueda del nirvana. Quizás se pueda entender el samsara como esta suerte de jaula que es el mundo, este mundo que nosotros experimentamos en la vida,
y que tenemos que dejar de lado este mundo del deseo, que está, digamos, que es la lógica más importante que tiene el samsara. Y lo que busca Siddhartha es trascender esta vida, este samsara que es en el fondo esta dualidad entre los opuestos, ¿sí? Y comprender, él lo que trata de comprender es que todo está, hay una unidad, está todo unido, todas las cosas están unidas, todos los seres están unidos, es una unidad subyacente a todo, en el fondo, ¿sí? Eh, y en ese sentido será importante entender la experiencia personal sobre la doctrina. Y bajo esta lógica, Siddhartha entiende, o aprende, mejor dicho, que la sabiduría no se puede enseñar ni aprender en los libros o a través de maestros, ¿no es cierto? Que en el fondo la verdadera comprensión se alcanza a través de la experiencia directa con la vida, en todas sus formas, en todos sus sentidos, ¿sí? Entonces sus encuentros con Buda, con Kamala, Gotama, ¿no es cierto? Buda, Kamala, Vasudeva, son súper importantes, pero su camino es único y es intransferible, él solamente tiene que vivirlo. Es como lo que nosotros vamos al baño, solamente nosotros podemos hacer lo que hacemos en el baño, si se entiende de esa manera. También la novela aborda la vida desde la perspectiva cíclica y profundiza y hace una reflexión súper importante respecto del tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, la imagen del río, hay muchas portadas de este libro, por ejemplo, en otras portadas hay un río, ¿no es cierto?, que es fundamental. El río fluye constantemente y a la vez permanece el mismo. Es decir, es como lo que creo que Heráclito decía eso, que cuando te metes al río, las aguas que bañan tus pies son las mismas aguas que vuelven en este ciclo del agua, ¿no es cierto? En fin, no sé si lo explico bien. Pero en el fondo, el río representa esta naturaleza cíclica de la vida. Todo se vuelve a repetir, ¿ah? De este ciclo interminable de nacimiento y muerte, que es el samsara. También podemos reflejarlo o asociarlo a la idea del río. Entonces, en ese sentido, también la novela aborda la reflexión del tiempo. Todos los tiempos en el presente se dan. Esto es la simultaneidad. Ahora bien, esto quizás nos puede conectar con la idea de el eterno presente. Esto lo reflexionó de alguna forma Einstein, fíjense, el científico, el gran científico del siglo XX, que de alguna manera todos los momentos existen simultáneamente en un bloque espacio-tiempo. No sé si me entienden. Y nuestra conciencia simplemente lo experimentan de una forma lineal, pero en el fondo todo está relacionado en ese bloque, ¿sí? En ese bloque espacio-tiempo. Y de alguna manera la memoria sirve como un puente. La memoria, por eso es importante en el recuerdo, fijar las cosas en la escritura, de alguna manera. Recordar el pasado y anticipar el futuro también nos ayuda en ese sentido la memoria, tener un acceso a otros tiempos en nuestro presente. Por eso es importante los libros. Los libros nos ayudan, por cierto, los libros de historia, nos ayudan a recordar ese pasado en nuestro presente. Entonces, de alguna manera, la influencia del pasado y el futuro están ahí. ¿M? Nuestras acciones presentes están indudablemente, de alguna manera, influenciadas o influenciados por eventos del pasado. Y esto se puede conectar con la idea del karma en la tradición budista, ¿no es cierto? Estos eventos del pasado influencian nuestro presente
y también influencian las expectativas que tenemos respecto del futuro. Eso es importante. Y esa es una gran reflexión que aborda en este sentido la novela. Y yo lo conecto con Einstein, principalmente. Entonces hay una frase que por ahí parece en la novela, creo, que dice la simultaneidad de todos los tiempos en el presente. No significa que literalmente estamos viviendo todos los momentos a la vez, de la misma manera, sino que sugiere otra cosa, sugiere o indica otra cosa. ¿Qué puede indicar? No sé, por ejemplo, que el tiempo no es lineal, ¿sí? Y tampoco es absoluto, como nuestra experiencia cotidiana nos hace creer, sino que, vuelvo a decir, tiene que ver con esta idea de la memoria como un puente. También tiene que ver con que el pasado y el futuro tienen una, vuelvo a decir, una influencia súper importante y tangible en nuestro presente, porque de alguna manera nuestra forma de pensar en el pasado determina lo que somos ahora y no sé, también determina lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, nuestra conciencia tiene la capacidad de conectar con diferentes momentos a través de la memoria, de la imaginación y la experiencia. Por eso Hermann Hesse de alguna forma plantea a través del personaje de Siddhartha que el camino de la experiencia es importante y lo conecta con la idea del tiempo, del tic-tac. Entonces, en ese sentido hay como una sensación que está como subyacente, esta sensación de que hay una conexión entre todos los momentos, aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿no es cierto? Por otra parte, la novela también aborda aspectos psicológicos del personaje principal. Hay un desarrollo psicológico importante en Siddhartha a través de las diferentes etapas de la vida de este personaje. Entonces, en ese sentido, nos, nos da una profunda o nos da a entender una profunda evolución de la psique de Siddhartha, del personaje principal. Siddhartha, vuelvo a decir, experimenta la frustración, el deseo, el amor, la pérdida y finalmente todo esto lo acepta. Y esta idea de la aceptación es parte de la filosofía budista de alguna manera, porque lo que se acepta no te amarra y lo que se acepta en el fondo te libera, ¿sí? En ese sentido, el viaje de Siddhartha también es un proceso de individualización o de autodescubrimiento, si quiero decirlo así. No sé si se me entiende. ¿Qué decir del lenguaje que utiliza Hermann Hesse? Un lenguaje poético y muy simbólico, amigos, amigas. Simbólico, un lenguaje poético. La prosa de Hesse es súper rica en imágenes sensoriales y en simbolismo. ¿M? El río, por ejemplo, suena como ese om. El jardín de Kamala, no sé, en fin, hay cosas sensoriales muy importantes. Son elementos cargados de significado que enriquecen la lectura e invitan a los lectores a la reflexión de estos espacios y cómo nos transmite a través del lenguaje que utiliza Hermann Hesse estas imágenes sensoriales, ¿sí? También la novela aborda influencias filosóficas, obviamente, y religiosas de Oriente. Es súper importante esto que no lo dejemos de lado. Obviamente la novela está influenciada por el hinduismo, por el budismo, aunque la novela o la obra literaria no se adhiere como estrictamente a ninguna doctrina en particular. Fíjense la calidad literaria de Hermann Hesse, que lo deja entrever, pero no se adhiere, ¿cómo decirlo la palabra?
no se asocia fijamente a una doctrina en particular. ¿M? Incorpora, por ejemplo, ya lo había dicho, conceptos como el karma, el samsara, el nirvana, ¿ya? Y obviamente está la importancia de la meditación, y la meditación es una introspección, es una búsqueda interior, interna, del sentido de las cosas, de la vida y de la experiencia también, ¿sí? Y desde esta lógica hay una idea que podemos asociarla a el individualismo, pero no el individualismo en un sentido negativo, sino que el individualismo en relación a la búsqueda del propio camino. El personaje principal rechaza todas las enseñanzas preestablecidas, ¿no es cierto? Y elige seguir su propio camino, incluso cuando esto implica para él el dolor y el sufrimiento. Y en ese sentido la novela celebra de alguna manera la individualidad, no esa individualidad negativa siglo XXI occidental, no, sino que esta individualidad que implica una búsqueda de uno mismo, del conocerse a sí mismo. Por eso yo en la reseña que escribí eh, expresé de alguna forma la idea de conocerse a sí mismo, la idea de encontrar la propia verdad, eso es importante. Entonces, amigos, esta novela es de alguna manera una novela que Siddhartha nos invita a la reflexión sobre qué es lo que es la vida, la naturaleza de la vida, la búsqueda de la verdad propia quizás, y la importancia de la experiencia personal como un camino hacia la sabiduría. Bueno, queridos amigos, amigas, espero que les guste esta reseña, este video, este contenido, y que si es así, le den un like, lo compartan y las personas que lo vean y lo escuchen por ahí, porque se puede escuchar como si fuese un podcast, ¿no es cierto? Y me pueden ver ahí en el cuadrito. Se suscriban al canal, ¿ya? Mi idea siempre es fomentar la cultura, el pensamiento crítico y dar a conocer grandes obras de la humanidad. Eso ha sido todo hasta este momento, queridos amigos y amigas. Un abrazo, cuídense. Chau, chau.